Cuando era muy chica, como que estaba con los mismos estereotipos de que los niños tenían que ocupar esto, las niñas otra, entonces yo como que ocupaba lo que socialmente, o me gustaba lo que socialmente era para niñas, vestirse de tal forma, comportarse de tal forma, que obviamente cualquier persona se puede comportar de esa manera, pero a mí me lo inculcaban porque era un niño, supuestamente. Tenía que gritar prácticamente porque tenía que hacer tales cosas que tal vez yo no me sentía cómoda haciéndolo. En realidad esto fue tema hace rato. Fue tema hace rato. Debo confesar que la Ángela como a los 4 o 5 años fue a psicólogo por el tema. Porque, bueno, sin conocer lo que era trans, todos hacían referencia a que era demasiado delicada, afeminada y que sus gustos no correspondían. Ella igual en algún minuto después de eso, cuando en el colegio, ya entra al colegio a primero básico, ya como que entiende que la sociedad te casilla y tuvo que como quizá empezar a cumplir ciertos roles o ciertos juegos que le exigía a los demás. La Ángela tenía claro que a veces los juguetes tenía que guardarlos y que no podía, venían ciertas personas y tenía que guardar. Solamente porque sabía que eso iba a acarrear un conflicto que la gente no lo iba a entender nomás. O sea, como que ya cachaba cuál era su espacio seguro. Entonces, como en algún minuto nos dijeron, hay que prohibirle que juegue con estas cosas. Entonces, prohibirle, ¿por qué? Si al final era del lado más paterno, de la familia más paterna, que eran como quizás más estructurados. Acá, en realidad, mi papá era el que le compraba los My Little Pony, supongamos. Natural, entre comillas, y algunas veces como que unos maquillajes producidos. Y más por eso es que tampoco me llevaba muy bien con mi papá, porque como que su personalidad no me acomodaba a mí. Entonces como que nunca me sentí cómoda como yendo con él a algunos lugares. Sí, era como muy machista y además homofóbico. Entonces, Era fóbico, todos los fóbicos. todos los fóbicos del tema LGBTQ. Entonces como que obviamente eso como que igual me hacía dejar de verlo. Entonces, bueno, es que como creo que en el 2015 hubo un problema porque yo estaba viendo como un video, porque era Halloween, entonces yo estaba viendo un video de maquillaje por Halloween. Entonces como que él como que se dio cuenta y hubo un problema, hubieron gritos y todo eso. Entonces como que desde ahí lo dejé de ver y como que un año o unos meses después fui a conversar con él por todo este tema. Y así, pero yo todavía no había hecho el tránsito, entonces como que conversamos y hasta ahí lo dejé ver.